Recién te decíamos que atrás del tema de la discusión del presupuesto va en paralelo la discusión por el impuesto al cheque. ¿Qué es lo que se va a discutir del impuesto al cheque, Marcela? Porque ahí hay mucha política también. Sí, obviamente que hay un porcentaje que va a la coparticipación y eso se mantiene. El 70% va al Estado Nacional, el 30% se coparticipa. De ese porcentaje que se coparticipa, una parte va también a la Nación. Pero la discusión es sobre el 70 y el 30. ¿A dónde iba ese 70% hasta ahora? Al Tesoro. Y el Tesoro, bueno, hacia su distribución. Ese 70% ahora lo que se pretende con este cambio en el proyecto de ley que se va a discutir en los próximos días es que vaya al ANSES. Y que sea el ANSES quien decida cómo ese 70% lo absorbe o lo redistribuye. Y eso es algo que también se va a negociar porque por supuesto que senadores y también en el Congreso de los Diputados tendrán que ver a las fuerzas a las que responden si esto les conviene o no. Es una jugada política interesante que hizo el gobierno porque los gobernadores venían diciendo, si sale el fallo a favor de María Eugenia Vidal en la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano y a nosotros nos restan plata, eso lo tiene que pagar la Nación. Y lo va a pagar con que le vamos a cambiar el impuesto al cheque. Claro, y aparte acordate, Marce, que es el tercer impuesto más importante en términos de recaudación. Siempre es el tercero que más recauda. 160.000 millones de pesos el año pasado y se prevé en el presupuesto 220.000 el año que viene. ¿Y qué dice Duhovne? ¿Ustedes me están pidiendo que baje la presión tributaria? Bajen ustedes lo que tiene que ver con los impuestos municipales y también con ingresos brutos, porque si yo quito eso, ahora voy a desfinanciar al ANSES. Claro, lo que plantea ahora el gobierno de alguna manera es decirle a los gobernadores, vos decís, bueno, que vas a sacar plata a Macri, no, se la está sacando a los jubilados. Claro. Porque si aumentás la coparticipación, sería a través de la parte coparticipada del impuesto al cheque, ahora le sacarían la plata a los jubilados. Lo cual es políticamente muy poco correcto. ¿Cuál es la contracara de esto, por lo que me estaban planteando a mí en la Casa de Gobierno? Es el tema del fallo de la Corte Suprema sobre el Fondo del Conurbano. El año pasado, María Eugenia Vidal fue a la Corte Suprema, reclama una cifra que es entre 50 y 60.000 millones de pesos mensuales del Fondo del Conurbano, más un retroactivo de que puede ser 500.000 millones o alguna cifra imposible de calcular en este momento. Lo que están diciendo en el gobierno es, la Corte no va a fallar enseguida. Yo estuve preguntando un poquito a la Corte Suprema, le digo, ¿cuáles son los tiempos que manejan ustedes sobre este tema? Lo que dicen es, nosotros tenemos invitadas a las provincias para que expongan su punto de vista sobre el tema de la discusión con la provincia de Buenos Aires hasta mitad de octubre, tercera semana de octubre. O sea, no habría... Casualidad, justo ahí nomás de las elecciones. Casualmente, no habría un fallo antes de las elecciones. Pero lo que están pensando en el gobierno es que sí habría un fallo en noviembre. El antecedente que tienen a favor del gobierno, dicen, es el año pasado la Corte Suprema sacó un fallo, a fines del 2015, antes que asumiera Mauricio Macri, sacó un fallo sobre el tema del 15% que se retenía sobre el ANSES. O sea, la Corte Suprema estipuló que podía meterse con el tema del reparto del dinero entre nación y provincias. O sea que ahora no puede decir que no puede sacar el fallo. Creen que el fallo podría salir en noviembre. Y ahí el gobierno quiere decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este fallo? ¿Le vamos a decir a María Eugenia Vidal, ejecutalo, que lo cobre? No. La idea es decir, este es el ancho de espada que vamos a poner sobre la mesa. Un fallo de la Corte Suprema que le saca a las provincias la plata con la cual hoy prácticamente pagan los sueldos. De esa manera, dicen, podríamos negociar muchas otras cosas, entre ellas el presupuesto, claro, el impuesto al cheque. Y también el flujo de las cajas previsionales, ¿no? Porque también ayer hubo una reunión muy importante con algunos ministros de Hacienda de distintas gobernaciones que justamente fueron a plantear al Ministerio del Interior, por favor, el año próximo que fluya mejor ese flujo de caja, porque este año esos 14.000 millones de pesos que van destinados justamente a la deuda provisional no fluyó como debía fluir. ¿Y qué sucedió? Bueno, hubo algunos problemas que tuvieron que afrontar ellos mismos. Pasó también, por ejemplo, en Buenos Aires con el IPC, donde algunas cobranzas de jubilaciones se han demorado. Estos temas el gobierno los quiere discutir entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre. Sentar a una mesa a los gobernadores, los senadores, los diputados y obviamente el gobierno nacional para discutir toda esta agenda. ¿Por qué después del 22 de octubre? Porque ellos sienten que después de esa fecha tienen todo el poder, estiman de haber ganado las elecciones, o sea, de la previsión que ellos tienen electoral. Y antes del 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre cambia la composición de la Cámara, y lo que le están, de la Cámara de Diputados y Senadores, con los nuevos legisladores. Lo que dice el gobierno es, vamos a tener más legisladores que ahora, entonces va a ser más fácil
para nosotros Ahora, votar. Marce, del vamos tendríamos que pensar entonces en un calendario con extraordinarias, porque ya estas 3 leyes, reforma tributaria, la reforma del impuesto al cheque y también el presupuesto, son temas que asiduamente se discuten con más de un mes, porque van a comisiones, se revén, se proponen cambios, del Congreso va al Senado, del Senado pueden manifestar cambios, vuelve para atrás. Realmente les va a quedar corto el calendario. Sí, lo más probable es que haya extraordinarias, pero el presupuesto se tiene que aprobar antes de fin de año, con lo cual no les queda mucho margen. Algunos funcionarios en el gobierno están diciendo por las últimas horas, bueno, si la negociación avanza bien, a lo mejor podemos votar o presentar los proyectos antes del 10 de diciembre. ¿Qué otros temas quiere poner el gobierno sobre la mesa en la discusión con los gobernadores? Dijimos, el tema del presupuesto, el impuesto al cheque, el fallo de la provincia de la Corte Suprema sobre el Fondo de Conurbano, pero también está la ley de responsabilidad fiscal que le pone topes al aumento del gasto de las provincias. Sí, básicamente lo que se plantea es, si nosotros proyectamos un gasto a nivel nación del 15%, ustedes mantengan esa línea, no gasten más, por lo menos no gasten más que el año pasado, que mantengan constante el gasto, que en términos reales, con la inflación que se viene, va a ser achicar. Está acordado ya que se trate el tema de la responsabilidad fiscal, pero sin embargo, como si no era el ancho de basto, digamos, porque si dijimos el ancho de espada es el fallo de la Corte Suprema, el ancho de basto que tiene en la mano el gobierno para este truco que va a jugar con los gobernadores en las próximas semanas es el pacto fiscal que se aprobó en el año 1993, que le pone un tope a los ingresos brutos y que se suspendió su aplicación a principio de la década pasada. Todos los años debe renovarse la suspensión de la aplicación de esa ley. El gobierno dice, bueno, si los gobernadores se ponen muy duros, vuelve el pacto fiscal y tienen que bajar ingresos brutos a menos de la mitad. Todo esto, además, con la reforma laboral, ¿será reforma o no será reforma, como dice el gobierno? Lo vemos ahora en la letra chica.